Señor. Bueno, leemos entonces el libro de los Hechos, capítulo 13, vamos a leer hasta el 12 y después vemos. Gloria a Dios. Aleluya. Tiene por título Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron allí. Y llegados hasta la mina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta, llamado Bar-Jesús, Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ahora pues si aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios. El libro de los Hechos es un libro maravilloso, hermano. Y el capítulo 12, que fue el que terminamos, todos son preciosos, pero tiene algo tan especial, la manera que está relatado, hermano. Vemos, ¿no es cierto?, el poder que Dios ha dejado a la iglesia, que es la oración, hermanos. Amén. Aleluya, qué precioso que es estar del lado de Dios. Amén. Qué maravilloso es luchar con el Señor. Amén. Aunque parezca que no tengamos nada, aunque parezca que nuestras armas no figuran, ¿no es cierto? Pero qué lindo, hermanos. Amén. Hoy en la lectura diaria estaba leyendo de cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Y dice que cuando Faraón los sigue con sus carros, se prepara. Pero dice, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Es tremendo, hermano, amén. Y acá también, ¿no es cierto? Vimos de Pedro preso, ¿no es cierto? Con soldados, con todo la seguridad, ¿no es cierto? Que había de parte de los políticos, ¿no es cierto? Pero qué maravillosa la iglesia orando, hermanos, amén. Gloria al Señor. Y qué precioso como vimos lo que es la iglesia cuando ora, ¿no es cierto? Y cuando se dice la iglesia también, hermanos, se sabe que hay que no todos están de acuerdo, ¿no es cierto? Porque siempre se dice lo que es la mayoría. La iglesia no se dejaba de orar, no como dice acá que leímos, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, pero algunos capaz decían, por algo está preso. Por algo le pasó lo que le pasó. ¿No es cierto? Que a veces, ¿no es cierto?, pasa así. Y porque no es como Bernabé. De repente alguno pensaba, Bernabé es más dulce, Bernabé, ¿no? Porque dice que era hijo de consolación, que decía su nombre, que tiene otras palabras, sabe consolar, pero Pedro es muy... Por algo le pasó lo que le pasó, ¿no? Y cuántos hay así, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude, porque nadie está terminado, ¿no es cierto? Aún Pedro, ¿no es cierto?, que estaba allí en la cárcel, y la iglesia estaba haciendo oración a Dios por él, Dios estaba tratando con él. Amén, gloria al Señor, y hasta lo último, ¿no es cierto? Dios siempre, porque ninguno estamos terminados, amén, gloria al Señor, aleluya. Y a veces, ¿no es cierto?, pensábamos que si fuera otro líder, otro pastor, otro líder de joven, ¿no es cierto?, que tiene más carisma. Bueno, cada uno es como es, y cada uno es una herramienta a la mano del Señor, y conforme así como Dios lo quiere usar, ¿no es cierto? Como me acuerdo hace años cuando mi esposo trabajaba en Baicuero, y había un curandero en la fábrica que curaba ahí al compañero, ¿no es cierto? Pero una vez que él le decía, y mi esposo siempre hablaba y le decía, ¿no? Por lo claro que eso era del diablo. Y una vez le dice a otro hermano, le dice,
¿qué pasa? Dice, cuando Severo, yo quiero curar a alguien, me pongo a tener unas pilas, dice, Severo me mire, ya no me sale nada, no puedo. Dice, y bueno, dice, todos somos distintas herramientas, hermano del Señor, le dice el hermano Jorge. Ah, con razón, Severo es el martillo, porque a mí siempre me la pone la cabeza. Y así, ¿no es cierto? Cada uno es distintas herramientas, ¿no? Pero no podemos comparar, ¿no es cierto? Ni decir que, como algunos estarían pensando, ¿no es cierto?, de Pedro, por algo le pasó lo que le pasó. Gloria al Señor, pero que Dios nos ayude, hermanos, amén. Gloria a Dios, que el Espíritu Santo, amén, que ha hecho tantas obras, tanta obra maravillosa en nuestras vidas, amén, que hasta aquí hemos llegado con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Él siga completando esa obra, ayudándonos a madurar y a dejar cosas, necesito que son inventos, que son cosas necesito que nos edifican, que nos fortalecen, que nos ayudan a la comunión de los hermanos de la iglesia, para poder seguir creciendo. Pero tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Y acá vamos a ver en este pasaje, hermanos, amén. Gloria a Dios, que somos sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando oramos y ayunamos. Amén. Si no, además no podemos, no hay sensibilidad. Pues. Y cuánta gente necesita opina y que le dice tiene que ser así, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y no oran ni ayunan. ¿Qué oído, qué voz del Espíritu Santo pueden escuchar si no se sensibilizan a través de estas herramientas que el Señor ha dejado para nuestras vidas? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, vemos que en el versículo anterior, ahí donde empieza el capítulo 13, el versículo 25 del capítulo 12, habla, amén, de Bernabé y Saulo, que habían estado en Antioquía, se habían enterado con una profecía, ¿no es cierto?, que la iglesia de Jerusalén y Judea iban a pasar mucha necesidad por un hambre que había, y levantaron una ofrenda, ¿no es cierto?, y la mandaron por mano de Bernabé y de Saulo, amén. Entonces dice el versículo 25, y Bernabé y Saulo, amén, cumplido su servicio. ¿Qué servicio? El de entregado ofrenda, ¿no es cierto? Volvieron a Jerusalén, amén. Y ahí se llevaron a Juan Marcos, ¿no es cierto?, de ayudante, amén, gloria al Señor. Se lo llevan con ellos para la obra, para estar en la iglesia, ayudar también en la obra, en la iglesia allí en Antioquía. Vuelven de Jerusalén para Antioquía. Y acá relatan esto cómo estaba la iglesia de Antioquía, que habíamos visto, esto una iglesia próspera, amén, que había tenido un crecimiento precioso, ¿no? Una iglesia de gentiles, amén, de gente que no era judía. Gloria a Dios. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Nombra algunos dones, ¿no es cierto? Algunos ministerios, algunos dones, ¿sí?, del Espíritu Santo, de profecía, de maestros, amén. Pero había más, hermano, amén. En la iglesia había más nombres, también los que más se destacaban o conocidos, ¿no es cierto? Dice Bernabé, bueno, ya lo conocemos a Bernabé, ¿no es cierto? Amén, gloria al Señor. Ya desde el principio de la iglesia ya estaba Bernabé, los nombres, ¿no es cierto? Que había, ¿te acuerdas? Que había vendido una heredad y había puesto el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Después dice que estaba Simón, que se llamaba Níger. Níger quiere decir negro. Ahora si decimos así, no está bien, no sé qué nos hace, pero no podemos decir negro. Pero acá dice negro, seguramente era africano. Y dicen algunos que seguramente era el Simón. ¿Qué Simón? El que ayudó a llevar la cruz. El Simón de Cirene. Amén. Cirene era una provincia de África, que estaba en el norte de África. Amén. Aleluya. Posiblemente, no hay una confirmación, pero posiblemente ha sido ese Simón de Cirene que ayudó cuando Jesús iba, ¿no es cierto?, rumbo a la cruz, a llevar la cruz de Jesús. Lo obligaron a llevar la cruz, dice la palabra, ¿no? Simón, el que llamaban Níger, el negro. Lucio, también de Cirene, otro africano. Amén. Gloria a Dios, tal vez sería negro también, porque los africanos son casi todos negros, ¿no es cierto? Manaén, algunos dicen Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca es Herodes Antipas. El Herodes que había estado en la sentencia de la crucifixión de Cristo, ese Herodes Antipas. Se había criado con él, decir que algunos dicen que capaz era hermanastro, porque vieron que los reyes tenían muchas mujeres, que capaz era hermanastro o de repente era hijo de algunos sirvientes. Ahí las cortes, ¿no es cierto?, tenían sirvientas y sirvientes, familia, y
y tenían sus hijos y los niños, los adolescentes se criaban todos juntos, allí tenían las mujeres, era eso inmenso, ¿no? Estoy lleno de servidumbre. Amén. Pero dice acá esto que destaca que ese Manahén se había criado junto con Herodes el tetrarca. Gloria a Dios. Es decir, que si se crió junto con Herodes, amén, fue niño junto con Herodes, creció, fue adolescente, ¿no es cierto? Fue joven, pero Herodes siguió un camino y Manahén otro. Digo, qué tremendo, ¿no es cierto? Gloria a Dios, los dos, ¿no es cierto?, criados en el lujo, en la opulencia, en medio de las riquezas, de tener todo lo que querían. Pero uno siguió el camino del mundo, sí. Como Moisés que renunció a los... Amén, como Moisés que renunció a la riqueza, ¿no es cierto?, del palacio. Y Manahén, ¿no es cierto?, no dice en qué momento, pero en un momento se entregó al Señor y creyó en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Entonces, así como vemos, hermanos, que la pobreza no impide buscar a Dios, y algunos echan la culpa, ¿no?, que su vida es así, porque fue pobre, porque tuvo que andar pidiendo, porque tuvo que andar en la calle. A ver, pero eso no quita que pueda buscar a Dios. Lo mismo los ricos, hermanos. La riqueza tampoco es impedimento para buscar a Dios. Amén. Y Manahén, ¿no es cierto?, buscó y encontró el camino verdadero. Amén. Y que se había quedado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. ¿Vieron qué tremendo, hermanos? Porque hasta aquí primero estaba Bernabé y después el último Saulo. Pero después con el tiempo, ¿no es cierto?, se cambia. Amén. El orden, ¿no es cierto?, y es Saulo y Bernabé, o Saulo y Pedro, Saulo o Pablo y Sila, o siempre, ¿no es cierto?, Pablo primero. Gloria a Dios. Pero ahora hasta ahí, ¿no es cierto?, Saulo allí, con un perfil bajo, ¿no es cierto? Sí. Y el último ahí en esta lista de hombres que servían al Señor. Y aquí la iglesia, ¿no es cierto?, gloria al Señor, haciendo cumpliendo y haciendo lo que hace la iglesia, lo que tiene que hacer la iglesia. Amén. No era una cosa, ¿no es cierto?, que, oh, qué tremendo, era lo normal de la iglesia, ¿no? Aleluya, ministrando estos al Señor. ¿Y qué es ministrando? Le da la palabra. ¿Cuántas veces usted dice, hoy tengo que ministrar la palabra en la iglesia, los hermanos? Está ministrando al Señor. O tengo que ministrar en la alabanza. O tengo que ministrar, todo es para el Señor. Amén. Somos los hermanos los que beneficiamos, ¿no es cierto?, de ese servicio, pero se está haciendo para el Señor. Amén. Aleluya. Gloria. Y una de las cosas también, hermano, antes de seguir, que el libro de los Hechos, vieron que ya hemos visto, que hasta el capítulo 1 al capítulo 7, la iglesia se mantiene dentro de los judíos. Amén. Y la iglesia va creciendo y se multiplicaban los números de los salvos, pero siempre dentro de los judíos. Después de la persecución por motivo de Esteban, la iglesia se empieza a hacer como una transición, ¿no es cierto?, de los judíos a los gentiles. Pero los gentiles que estaban dentro, ¿no es cierto?, del territorio judío. Amén. Pero a partir de este versículo 13, la iglesia, ¿no es cierto?, pasa a los gentiles, fuera del territorio de Israel. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice acá el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Gloria al Señor. Y esto, hermanos, la iglesia, ¿no es cierto?, dedicada a predicar la palabra y también a ayunar, hermano. Amén. Y cuando la iglesia se dedica a la palabra, a buscar del Señor, a leer su palabra, a escudriñarla, a escucharla, ¿no es cierto?, y a ayunar, hay algo, hermano, que sensibiliza nuestro oído espiritual. Es como decíamos al principio, ¿no es cierto? Es imposible, ¿no es cierto?, que alguien pueda aconsejar de parte de Dios cuando no ora ni ayuda. Que Dios nos ayude, y eso es algo que uno lo entiende y lo sabe. Hermano, cuando ustedes piden que prepare una meditación, ¿qué es lo que hace? Ora y ayuna, y ahí como el Señor empieza a fluir, y le empieza a dar, y usted está durmiendo y se despierta con un pensamiento, con una palabra. Amén, porque el ayuno, la oración lo hace sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero a veces uno se admira, hermano, de hermanos, ¿no es cierto?, que no oran, que no ayunan, que se ven que no tienen una vida, ¿no es cierto?, de perseverancia en el Señor y se atreven, ¿no es cierto?, a aconsejar que tienen que hacer así, que tienen que hacer así, que hacer lo otro. Hermanos, cuando se sabe, hermano, que sus oídos no están sensibles para oír la voz de Dios, porque gloria a Dios cuando es el Espíritu de Dios, cuando es una persona de oración, de ayuno, y que viene a molestar y dice esto se hace así porque así se está haciendo mal.
Amén, gloria a Dios. Amén, pero cuando vaya esa respaldo, ¿no es cierto? Es la carne la que está influenciando, ¿no es cierto? Y queriendo hacer las cosas, ¿no? Gloria al Señor, ministrando esto al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué se imaginan ustedes, hermanos, acá cuando dice que dijo el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo habló así, audiblemente, que no era la voz del cielo? ¿Cómo es? ¿Cómo sería en aquel momento y cómo es ahora también? ¿Cómo piensan ustedes que fue? Porque si en la iglesia había profetas, es lógico pensar que ¿qué? Que uno de esos profetas habló. Amén. Habló de parte del Espíritu Santo. Estando orando, necesito un momento, y el Espíritu Santo habló a través de una persona que tenía el don de profecía. Amén. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y qué tremendo esta palabra, apartadme. El Espíritu Santo dijo apartadme, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces no es que iba aparte a Bernabé y a Saulo. Es como si nosotros, por ejemplo, dijéramos: junten todo lo que sobró, o júntenme todo lo que sobró. Si yo digo júntenme todo lo que sobró, ¿qué estoy diciendo? Que para mí. Digo junten, bueno, junten nomás. Y acá apartadme. ¿Por qué? Porque era para la obra de Dios. Era Dios que lo estaba apartando. Era Dios que le estaba llamando. Para que hicieran su obra. No que fueran por ahí, ¿no es cierto? Y hacer lo que querían. Era para hacer la obra de Dios. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántos años había pasado? Porque ya cuando Saulo se convirtió, ¿se acuerdan? Como vimos en el capítulo 9. Que fue Ananías a orar por él. Antes Dios le habló a Ananías, dijo: porque instrumento escogido me es este. Es decir, que Pablo ya era escogido. Amén. De aquel tiempo, ¿no es cierto? O sea, Dios le escogió. Pero sin embargo, después vimos que estuvo como 3 años en Arabia. Que estuvo casi, no sé, cerca de 12 años en Tarso. Así que por lo menos 15 años más todavía habían pasado. Para recién ahora enviarlos a la obra, para recién ahora poder hacer ese instrumento escogido para el cual el Señor lo había llamado. Entonces, ¿cuánto proceso, cuántas cosas ha pasado Saulo, ¿no es cierto?, para estar, bueno, ahora estoy tendido. Sí, hermana Alicia. David, que fue ungido rey por amén. pero a los muchos años. A los muchos años, ¿no? Él era rey, pero que Dios nos ayude a entender eso, ¿no es cierto? Tantos propósitos, tantas cosas que Dios tiene, que Dios nos habla, amén, pero no quiere decir que ya sea mañana o pasado, sino que hay un proceso que Dios va tratando. Amén, no era fácil, ¿no es cierto?, la tarea que tenía Saulo por delante, amén, Dios tenía que tratar con él para poder usarlo conforme a su voluntad, amén, gloria a Dios. Ya Saulo había sido escogido, y ¿cuántos vemos, no es cierto?, en la palabra, Dios que le dice a Jeremías: porque te escogí del vientre de tu madre. Y sin embargo lo empezó a usar ya de grande, ¿no es cierto? Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Ministrando que el Señor y Fernando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿y a qué se refiere acá? Entonces, dice, habiendo ayunado y orado, es decir, que siguieron, no fue, ya apartaron, y bueno, Bernabé y Saulo no son llamados por Dios, sino que siguieron orando, que Dios siguiera confirmando, ¿no es cierto? Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿quién? La iglesia, amén, la iglesia. Les impusieron las manos y los despidieron. Aleluya, les impusieron las manos, así que hubo un culto especial, amén, después de haber orado en varios cultos, ¿cierto?, en muchas ocasiones, y ayunado. Llegó el momento que ya era el tiempo, uno se imagina en un culto, un especial, allí una parte especial, y allí se para, uno se imagina en el frente, Bernabé, Saulo y los líderes de la iglesia allí imponen las manos sobre ellos. ¿Qué habíamos visto antes sobre quién habían impuesto las manos anteriormente? ¿Sobre quién habían impuesto las manos ya por el capítulo 6? ¿Sobre los que iban a ser diáconos? ¿Se acuerdan? Amén. ¿Qué es la imposición de manos? ¿Qué quiere decir la imposición de manos? Quiere decir que hay una
que la iglesia está de acuerdo con lo que está haciendo. Por eso dice el consejo de Pablo a Timoteo, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, porque la imposición de manos es algo serio, ¿no es cierto? Y para el servicio, amén. No es imponer las manos, porque cuando se va a orar por una persona, se impone las manos, ¿no? Y sobre el enfermo pondrán las manos y sanarán. Eso dice, pero esta parte de la imposición de manos para el servicio, para la obra, es de mucha responsabilidad. Entonces, cuando la iglesia impuso las manos, los hermanos pusieron las manos sobre aquellos que iban a ser los diáconos, ¿qué estaban diciendo al imponer las manos? Que tenían todo el respaldo de la iglesia para hacer la tarea que tenían que hacer. Y ahora, hermanos, cuando les imponen las manos, ¿qué quieren decir? También, ¿no es cierto? Que la iglesia, amén, está de acuerdo y es responsable, amén, por el trabajo que ellos vayan a hacer. Que el trabajo que ellos vayan a hacer afuera va también a perjudicar o a beneficiar a la iglesia. Es así, ¿no es cierto? O perjudica o beneficia. Amén, porque todos son afectados, ¿no es cierto? Gloria al Señor, aleluya. Ellos, hermanos, no fueron enviados, ¿no es cierto? No se ve aquí en la palabra, ¿no es cierto? Que los discípulos, que los apóstoles, que los que fueron misioneros, ¿no es cierto? Eran enviados para hacer obra social o política, no era predicar. Amén, después otras cosas le seguían, ¿no es cierto? Usted va y predica, ¿no es cierto? Te conoce a la gente y ve que hay necesidad y usted puede quedar. La misión especial es predicar la palabra. Amén. Y acá, hermanos, vemos cuando salen los misioneros comisionados por la iglesia. Porque, ¿qué vemos, hermanos? Antes de este capítulo 13, ¿había misioneros o no? Había. Porque los que fueron repartidos siguieron la adopción del evangelio por donde iban. Pero, ¿cómo es la cosa? Son misioneros, pero por la situación, podemos decir, por casuales, como los hermanos acá. Por ejemplo, Richard, que siempre me encanta cuando Richard de los Reyes da testimonio contando en sus viajes por ahí, y subió una persona y le hablé, y era de por allá, de otro departamento, de otro país, ¿no es cierto? Es un misionero, pero por su trabajo, ¿no es cierto?, que anda, que va, amén, por distintos lugares, le habla a gente como un misionero. El hermano Richard mostraba en las forestales, también le encantaba porque él estaba por allá lejos, ¿no es cierto? Y siempre hablando a un muchacho de allá, de 33, un muchacho de allá, de Maldonado, otro, y un misionero. Pero ¿era encomendado por la iglesia, era enviado? No, porque era por su trabajo, que estaba allá y hablaba, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y así cualquiera es misionero en su trabajo, en su lugar de estudio, ¿no es cierto? Es misionero porque lleva la palabra. Pero acá comienza, ¿no es cierto?, vamos a decir algo distinto, que son misioneros enviados por la iglesia específicamente para hacer este trabajo misionero de llevar la palabra a las almas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y no fueron enviados a hacer obra social, ni a hacer obra política, fueron enviados a predicar la palabra. Amén. ¿Cuál era su misión? Era llevar las vidas a Cristo. Amén. Cuando Pablo y Silas, vemos más adelante que estaban presos por causa de predicar la palabra, amén, gloria al Señor, y sucede aquel terremoto, y el carcelero dice: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese era el mensaje, eso es lo que ellos predicaban, nosotros llevar las almas a Cristo. Amén, gloria al Señor, aleluya, librarnos del poder de Satanás. Amén, aleluya, porque no podemos ignorar, hermano, sea el lugar que se vaya, sea una ciudad muy próspera o sea un pueblito de la miseria, ¿no es cierto? Las almas están atadas por el enemigo, amén, y la orden del Señor es librarnos del poder de Satanás para que vayan a Cristo. ¿Alguien que puede leer Hechos 26, 18? Gloria a Dios. Hechos 26, 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén, esa era también la misión, rescatar, salvar las almas de las tinieblas, amén, para rescatarlos de las garras del enemigo. Ese es el Evangelio, hermano, amén. A cada lugar que se va, ¿no es cierto? Si las vidas no conocen a Cristo, si no pertenecen a Cristo, porque están en las manos
manos de Satanás, por más bien que parezca, por más bien vestidos que estén, por más, ¿no es cierto?, casa lujosa que tengan, pertenecen y tienen que ser librados del poder de Satanás. Amén, gloria a Dios. Hacer que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Amén, gloria al Señor. Esa es también la tarea, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo venga sobre las vidas. Amén, porque no hay asesión de personas. Así como aquellos efesios, ¿no?, que oraron por ellos, recibieron el Espíritu Santo, así es la obra, ¿no es cierto?, de que lleva la palabra. Amén. Establecerles en las iglesias locales. Vemos, ¿no es cierto?, que Pablo fue predicando, ¿no es cierto?, y uno cuando va leyendo parece que va pasando todo de corrido. Y eso, cada viaje de Pablo, hermano, le lleva 3 o 4 años. O más, ¿no es cierto? Porque se establecía, estaba, ¿no es cierto? Después volvía, amén, y veía que la iglesia iba creciendo, entonces iba viendo y eligiendo, ¿no es cierto?, de las personas más maduras, de los que habían sido más responsables, los que tenían buen testimonio, y allí lo establecía y oraba para que sean ancianos de esa obra local. Así es la iglesia, hermano, amén. Gloria al Señor. Comienza esto porque tiene que haber un crecimiento. Amén. Aleluya, para que se puedan establecerse en iglesias locales. Amén. Gloria a Dios. Enseñarle todo lo que Cristo mandó. Amén. Porque hay cosas maravillosas para enseñar y hay cosas que a veces no son tan agradables a la carne, sobre todo, ¿no es cierto? Pero hay que enseñar todas las cosas porque Jesús dijo enseñándoles, amén, todo lo que guarden todas las cosas que yo les enseñé. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y también, hermanos, incluye actos de amor y de bondad. Amén. No quiere decir que le predico la palabra y me desentiendo, ¿no? Porque la iglesia, la palabra nos enseña clarito, hermano, que debemos tener misericordia, que tener empatía, ¿no es cierto?, por aquellos que están en una situación difícil. ¿Alguien que pueda leer Gálatas 2:10? Gálatas 2:10. Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que nos acordásemos de los pobres, lo cual dice Pablo, lo cual procuró con diligencia hacer. Amén. Después tanto tenemos la palabra. Si ves a tu hermano que tiene necesidad y te dice, bueno, voy a orar por ti, que Dios te ayude, y tú tienes poder, tienes la capacidad de ayudarlo y no lo haces, está mal, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero siempre eso es, hermano, consecuencia, ¿no es cierto?, podemos decir, del Evangelio. El Evangelio es predicar, ¿no es cierto?, que la gente se arrepienta, pero después viene eso, ¿no es cierto?, de ayudar. Amén. Aleluya. Cuando se puede, cuando se tiene, ¿no es cierto?, y cuando las vidas lo necesitan. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando, hermanos, también vemos acá, amén, que como dice acá, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aleluya. El Espíritu Santo y la iglesia, porque el Espíritu Santo los llamó, amén, y la iglesia oró, impuso las manos. Así que fueron enviados por el Espíritu Santo y por la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y mediante la imposición de manos, gloria a Dios, el envío de misioneros, la iglesia se compromete a sostener y alentar. Amén. Eso es así, ¿no es cierto? No es que, bueno, que se vayan, ¿no es cierto? Seguramente, ¿qué habrá hecho la iglesia? Aparte de orar, de imponer las manos, de encomendarles, ¿qué habrá hecho la iglesia? Ellos tenían que salir una obra que no sabían cuándo empezaba, pero no sabían cuándo terminaba. Juntar una ofrenda. Eso no dice, pero eso es obvio, hermano, que la iglesia levantó una ofrenda para darle para que ellos tengan, ¿no es cierto? Porque en aquel tiempo, ¿no es cierto?, no había trenes, no había aviones, no había ómnibus, pero había personas que en sus carros, en lo que tenían, hacían flete, podemos decir, y cobraban los pasajes. Ellos salían de Etiopía, pero a donde fueran, tenían que pagar el pasaje del carruaje en que fueran, por ejemplo, del camello, o de lo que ellos fueran a contratar. Si iban por mar, ¿qué tenían que pagar? El pasaje, amén, como le pasó a Jonás, que pagó su pasaje. Sí, que había naves que hacían, ¿no es cierto?, eran comerciales. Aparte de llevar productos, llevaban gente, los cuales les cobraban el pasaje. Ellos tenían que comer, es decir que, porque a veces hay gente, me acuerdo que una vez decía
decía alguien en un lugar, porque el líder estaba hablando allí de que había que ayudar a ciertas personas que habían ido a ayudar a la iglesia, que habían ido a colaborar, y ya, pero que viene a servir al Señor y que quieren plata, y viene a servir al Señor y que darles todo. Es que son personas que necesitan comer, que necesitan, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude a entender. Amén, porque si Dios nos llama, pero Dios estableció la iglesia para que la iglesia comprometida, ¿no es cierto?, con esa obra. Y qué bendición, hermano, es una iglesia, amén, que da. Porque vieron que les llamó el Señor, vamos a decir, a casi lo mejor que tenían. Los más usados por el Señor, Bernabé, ¿no es cierto?, y Saulo, los que más conocían, los que más útiles eran en la iglesia, eso lo llama el Señor. Pero ellos lo mandan, amén, porque es así, cuando la iglesia da, Dios le da más. Así es, hermano, ¿no es cierto? La iglesia da y Dios le da más. Le da en ayuda material, da en ayuda humana, da, ¿no es cierto?, en enviar obreros y el Señor le da más. Eso es así, hermano, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que la iglesia entonces al imponer las manos se compromete a sostener y alentar, amén, para que emprendan el viaje de una manera digna. Amén. Y todos entendemos que ¿qué es una manera digna? ¿Qué es? Que emprendan el viaje de una manera digna. ¿Qué quiere decir? Que vayan seguros. Que vayan seguros, ¿no es cierto? Que no les falte lo necesario. Seguro que van a pasar cosas, ¿no es cierto?, difíciles y todo, pero dentro de lo que se pueda, ayudarlos. ¿Alguien me puede leer 3 de Juan, versículo 6? 3 de Juan 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúe su viaje. Amén. Ahí está hablando, ¿no es cierto? Juan está hablando a la iglesia de los misioneros que llegan a una iglesia, entonces aconsejándoles, ¿no es cierto?, que ellos aporten para que hagan su obra con dignidad, ¿no es cierto? Sabemos que hay misioneros que pasan hambre, sabemos que hay misioneros que pasan situaciones difíciles, ¿no es cierto? Bueno, que a veces, ¿no es cierto?, escapan, ¿no es cierto?, a lo que la iglesia pueda hacer, pero dentro de lo que se puede, nosotros que lo hagan de una manera digna, que tengan, yo que sé, un techo cuando van a dormir, que tengan un plato de comida, amén, gloria al Señor, que tengan un calzado, ¿no? Gloria a Dios. Orar por ellos, amén, porque se van, pero la iglesia sigue orando por ellos, amén, gloria al Señor, orar por lo que sirve al Señor, aleluya, orar. Me acuerdo que hace tiempo yo leí un libro, ¿no es cierto?, que hablaba de orar, y orar por los misioneros, por los que van a llevar la palabra, amén, y decía, no solo orar que Dios les dé palabra, que al abrir su boca dé la palabra certera, adecuada, sino orar aún por los pies, decía, por los pies de los que van caminando, por todos sus, porque es cierto, hermano, ¿no es cierto?, cuántas veces los pies se lastiman, cuántas veces duelen, ¿no es cierto?, amén, tanta cosa, ¿no es cierto?, tanta necesidad en la vida, ¿no es cierto?, que hay. Gloria a Dios. Levantar ofrendas de amor, amén, gloria a Dios. Pablo mismo lo dice aquí en Filipenses 4:10, amén, que estando en necesidad, la iglesia le envió una ofrenda de amor, la iglesia de Filipo le dio una ofrenda de amor para las necesidades que Pablo podía estar pasando, amén. La iglesia que envía colabora con la verdad, amén, porque todas las vidas que están sin Cristo están en la mentira, están creyendo en la mentira. Cuando va un evangelista, cuando va un hijo de Dios al lugar que sea, está colaborando con la verdad, porque está llevando la verdad a vida. Si no la aceptan, allá ellos, pero le está llegando la verdad. Y el que va está colaborando con la verdad. Amén. Alguien que pueda leer también aquí 3 de Juan, pero versículo 8. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén. Le está exhortando a la iglesia, amén, que reciba a los misioneros, porque al recibir a los misioneros también estamos colaborando con la verdad, así como los misioneros están llevando la verdad para que las vidas escapen de la mentira. Amén. El resultado, hermano, es del Señor, pero lo que el Señor nos pide es a
nosotros llevar la verdad, amén, colaborar con la verdad, amén. Pero también, hermano, está la otra parte, porque la iglesia hace todo eso, tiene que hacer todo eso. Ahora los misioneros tienen que estar dispuestos a entregar su vida. Si salieron, ¿no es cierto?, por el servicio al Señor, porque aman al Señor, tienen que estar dispuestos a dar sus vidas por el Señor. Amén. Alguien que pueda leer el versículo, acá mismo en Hechos 15, 26. Yo lo leo, hermano. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Es decir, que el que va, amén, el que es enviado, amén, tiene el derecho, tiene los privilegios de que la iglesia ore por él, que la iglesia le ayude, que la iglesia le anime, amén. Pero el que va también tiene que estar dispuesto a sufrir penalidades. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos hay? Hemos escuchado, amén, de misioneros, ¿no es cierto?, que se quejan, amén, porque el pueblo que me mandaron no hay luz. La casa que me dieron, que me tiraron, está llena de humedad. Tanta cosa, ¿no es cierto? Me acuerdo que Muñoz contaba de los misioneros cuando se quejaban, ¿no es cierto?, que pedían que la iglesia ayudara porque ese misionero no iba, pensaba para los hijos, mandar los colegios privados porque sus hijos no iban a ir a colegios públicos. Y cosas así, ¿no? Entonces, y salirse, ¿no es cierto?, de lo que corresponde. Porque si después llega a una altura de solvencia y el misionero tiene de su propio, ¿no es cierto?, de sí mismo, puede pagar un colegio privado, pero no puede demandar, ¿no es cierto?, esas cosas cuando hay otras opciones más económicas. Yo me acuerdo que acá en Paysandú, me acuerdo de una iglesia hace años, que eran todos humildes, y la esposa del pastor estaba para tener familia, y el pastor le demandaba, le exigía a la congregación que hicieran venta, para juntar dinero para pagarle asistencia privada. La esposa dice, mi esposa no va a tener un lugar en cualquier lugar, no va a tener familia en un lugar público, no va a ir al hospital, mi esposa va a ir a tenernos a una entidad privada. Y le decía, pero hermano, eso no es, eso es salirse, ¿no es cierto? No sé si ustedes han escuchado alguno, otros, sería bueno que aporte, porque hay cosas que sí, pero a veces yo un misionero o alguien tiene que pasar necesidad. Dios está permitiendo muchas veces. Y no enojarse que la iglesia se olvidó de mí, que nadie se acuerda, que me prometieron tantas cosas. Yo salí para servir al Señor. Eso tenemos que tenerlo siempre, hermano, porque de acá van a salir misioneros, van a salir pastores. Amén. Y gloria a Dios que la iglesia va a estar orando y le va a apoyar. Pero va a haber momentos, ¿no es cierto?, que Dios permite, ¿no es cierto?, que va a haber como un silencio, que va a haber, amén, pero el que lo llamó es Dios. El que le va a sustentar es Dios. Si Dios permite algo es para enseñarle algo. Amén, porque todo lo que Dios permite es para enseñar. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo más? Porque sería bueno que aportaran en esto, ¿no? Aleluya. Quería volver un poquito para atrás ahí en 1 de Juan cuando dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio. Encaminarlos, ¿no? Eso, cuando dice encaminarlos es darle una ofrenda. Eso es, cuando dice que sean encaminados, hay otras partes que también dice así, ¿no es cierto? Pablo mismo dice a una iglesia, dice, ser encaminados por ustedes. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Que lo ayuden, ¿no es cierto? Que ustedes de alguna manera apoyen para que yo pueda continuar mi viaje. Eso es, porque así es la obra de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermano? ¿Gabriel? Sí, yo he escuchado varios testimonios del pastor Muñoz, ¿no? Cuando por diferentes lados, me acuerdo de uno que estaba, no sé si en República Dominicana de misioneros, y tenía visitas de pastores, de hombres de Dios, también misioneros, y llegó la noche después del culto, creo, y no tenían para comer, y tenían hambre, no tenían para comer, y creo que recurrieron a un pote que lo habían ya tirado a la basura que estaba vencido de algo, y comieron eso, o sea que, por más que sean siervos de Dios, están dispuestos a pasar hasta hambre, ¿no? Amén. ¿Cuántos hay así, hermano? Amén, gloria al Señor. Tantas cosas que si Dios permite y si no, Dios de manera milagrosa, pero Dios probando a veces la fe, amén, y saber a quién le estamos siguiendo, ¿por qué salimos? Saliste porque te aseguraron que no te va a pasar nada malo, que vas a tener en su... ¿Y cuántos hay, hermano? Yo me acuerdo que en el año 2002 fue el de la crisis grande acá en el Uruguay, ¿no?
había un pastor acá en Paysandú, un brasilero, que claro, era enviado, pero le pagaban, misionero, pero le pagaban un sueldo. Pero cuando vino esa crisis, empezó la crisis, dejó todo, dejó los hermanos, dejó todo, y se fue porque ya la misión no iba a mandarle sustento. No esperó, porque digo, si tiene un llamado, ¿no es cierto? Dios de alguna manera le va, de repente tenía una buena casa alquilada, capaz iba a tener que buscar otra más humilde, yo qué sé, pero no, así al otro día se fue. Empezó eso, ¿no es cierto? Y la misión se ve que mandó la comunicación de que no iba a haber más envío para los misioneros. Qué tremendo es eso también, qué equivocación en las misiones, cuando pasan problemas de crisis, ¿a quién le suspende los envíos en primer lugar? A los misioneros. Y no se dan cuenta, ¿no es cierto? Que el que da, amén, a los misioneros, amén, Dios de alguna manera le va a sustentar y le va a bendecir, porque están haciendo realmente la voluntad de Dios. Y se fue, y así pasó acá en Paysandú, en cuántos lugares habrá pasado lo mismo, ¿no? Que Dios nos ayude, hermano. No es para juzgar, pero digo, siempre lo que vamos a hacer, el Señor está primero. Es para el Señor lo que estoy haciendo. Y no esperamos, ¿no es cierto?, la recompensa de los demás. Viene, gloria a Dios, sigue a ver. Todas las ofrendas esos son importantes, pero a veces no le damos importancia a la ofrenda misionera y no sabemos a qué misionero estamos ayudando, ¿no? No saben qué parte del mundo. Amén. Sí, yo a veces escucho cuando se ora por los misioneros y hay hermanos haciendo que tienen salud cuando oran, ¿no? Y que esa ofrenda llegue realmente a las manos que lo necesitan, ¿no es cierto? Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Allí cuando en los Filipenses, capítulo 4, cuando dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y hablando allí de las dádivas también, cuando lleva el versículo 3, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes decía que sabía vivir humildemente, porque uno va aprendiendo todo eso. Y como dice allí, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Amén. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y qué tremendo, porque uno va aprendiendo en el camino del Señor. Y el Señor nos ayuda a sobrevivir, porque es el que nos fortalece, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos, ¿no es cierto?, lo que es no tener casi nada, porque creo que nada nunca fue así, ¿no es cierto?, pero casi nada, y después tenerlo, ¿no es cierto?, pero que Dios nos ayude a acostumbrarnos que sea diferente y aceptar las cosas que vienen, ¿no es cierto?, pero que esta palabra, nuestro que Pablo, en esa experiencia que él ha tenido, y en ese, qué maravilloso, hermano, es esa experiencia, pero que él sepa volcarla para ayudar a la iglesia, ¿no? Porque eso a veces a nosotros nos falta, tenemos tanta experiencia, hemos tratado con nuestra vida, hemos pasado por tantas cosas, pero a veces nos falta, ¿no es cierto?, ese don de saber transmitir a la iglesia, ¿no es cierto?, eso que el Señor nos ha enseñado en esas situaciones, ¿no? Y Pablo, gracias a Dios, tenía ese don, ¿no es cierto?, de que él aprendió de lo bueno y de lo malo. Amén, gloria a Dios. Y cuando Él le dice, no es que busque dar, y así que no quiero porque me ayude, que me manden, sino que el bendecido va a ser el que da. Por eso dice que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo, ¿no es cierto?, dando a entender que él agradecía eso porque sabía, ¿no es cierto?, que ellos iban a ser más bendecidos que él todavía, que él había recibido esa ofrenda. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? Gloria a Dios. Bueno, seguimos entonces. Después si me ponen el mapita, si está por ahí, si no nos queda problema. Gloria a Dios, para ver un poquito cómo era que ellos, cómo era que salieron. Aleluya. Bueno, ellos dicen, ¿estaban dónde? Antioquía. Estaban en Antioquía y salen a Seleucia. Bueno, estaban, capaz, mejor, ¿no? ¿Quién es el primero? Estaban acá en Antioquía. Amén. Seleucia está allí cerquita. Van a Chipre. Chipre es una isla. Acá este es el mar Mediterráneo, porque se ve celeste y acá está Chipre. Llegan a Salamina. No dice cuánto tiempo estuvieron, pero se ve que estuvieron un tiempo, ahora vamos a ver.
y atraviesa, y ahí vemos, ¿no es cierto?, de Antioquía a Salamina, ¿en qué ha venido? Sí, era algo terrestre, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero de Salamina, de Seleucia, hasta Salamina, ¿en qué habrán ido? En barco. A ver, tuvo que pagar. Ahora acá de Salamina a Pafos, atravesaron la isla. ¿En qué habrán ido? Tuvieron que pagar a alguien que lo lleve. Amén. Seguramente, ¿no es cierto, hermanos, que en las iglesias que ellos visitaban, seguramente les levantarían ofrendas también. Amén. Gloria al Señor. Pero todo, ¿no es cierto?, es la obra del Señor, pero la obra del Señor requiere gastos. Amén. Para ir a Ayuso requiere gastos. Para ir al lugar que vaya requiere gastos, ¿no es cierto? Es así. Amén. Siempre pidiendo, siempre pidiendo. Es para la obra del Señor, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Amén. Entonces dice acá el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo y por la iglesia, podemos agregar nosotros, descendieron a Seleucia. No dice que en Seleucia hablaron la palabra. Seguramente estaba muy cerquita Seleucia de Antioquía. Amén. Seguramente en Seleucia también había iglesias como había en Antioquía. No dice que ellos allí se detuvieran a predicar. Y desde allí, que era un puerto, ¿no es cierto?, Seleucia, navegaron a Chipre. ¿Por qué habrán ido a Chipre? No dice específicamente que el Espíritu Santo les dio, que vaya a tal lugar. Seguramente que ellos oraban y que el Señor les dirigiera. Pero seguramente, hermanos, Bernabé era de Chipre. Alguien que pueda leer Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Amén, era de Chipre. ¿Y qué es lo normal de nosotros, hermanos? Cuando estamos viviendo en un lugar que no es nuestra nación, que no es nuestro lugar de nacimiento, ¿de qué nos acordamos? La familia, ¿no es cierto? Como el hermano Andrés que ora por Mercedes, que quiere que vayan a Mercedes, como yo que sé, tantos hermanos que tienen, ¿no es cierto?, son de otro lado, y que, bueno, se supone, ¿no es cierto?, que Bernabé no era la excepción. Amigo, ay, vamos a Chipre, que ya tengo mi familia, tengo mis primos, tengo mis tíos, ¿no es cierto? Y bueno, fueron a Chipre. Amén. Y llegan a Salamina, amén, que está del lado norte de la isla. Y si llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Vieron que siempre Pablo, digo, qué tremendo, ¿cómo somos nosotros los seres humanos? ¿Viste? Porque el llamamiento de Pablo, ¿qué le había dicho Dios? ¿Te llevaré a quiénes? A los gentiles. Primero a los judíos. No sé si era cosa de él, amén, pero era más fácil para entrar, pero él va a los judíos. Amén. Y dice, llegados a Salamina, anunciamos la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y cuando dice, hermanos, se ve que había muchas sinagogas. ¿Qué días se reunían en las sinagogas? Los sábados. Así que habrá estado muchos sábados para visitar muchas sinagogas, como dice acá. Entonces no fue un día que pasaron cosas, fue mucho, no sé, meses tal vez que estuvieron allí. Iban a la sinagoga y predicaban la palabra, porque dice la sinagoga de los judíos, pero en la sinagoga había judíos, y después vamos a ver más adelante que estaban los temerosos de Dios. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos? ¿A quién se les denominaba temerosos de Dios? A los gentiles que sentían cierta simpatía por la religión judía, por el Dios de Israel. Amén. Eso, o eran prosélitos es que se bautiza y se circuncida para ser judío, y estaban los temerosos de Dios que no daban el paso de pertenecer al pueblo judío a través de la circuncisión, pero creían en el Dios de Israel y les gustaba la religión, ¿no es cierto? Esos eran los temerosos de Dios. Y iban también a la sinagoga, no era exclusiva la sinagoga para los judíos. Y dice acá, dice en la última parte del versículo 5, tenían también a Juan de ayudante, a Juan Marcos, amén, aquel que lo habían llevado de Jerusalén. Bueno, estuvieron allí, no dice qué resultado hubo, amén, ahí en Salamina. Dice que predicaron la palabra, era lo que el Señor les había mandado hacer, y predicaron la palabra en la sinagoga de los judíos, y siguen el viaje. No sabemos cuánto tiempo después, pero siguen
atravesando toda la isla hasta llegar a Pafos. Pafos era una ciudad y un puerto para el sur de la isla, podemos decir, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Qué tremendo, hermanos, porque vieron que hay judíos que son brujos también. No es que el pueblo de Dios, que los judíos son bien alistas, hay de todo, ¿cierto? Hay ateos, hay de otras religiones, y hay brujos, y este era un brujo. Y dice que llamaba Bar Jesús, y Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. No tenía nada de hijo de Jesús, por eso después Pablo se enojó y lo reprende y dijo, hijo del diablo, ¿qué va a ser hijo de Jesús? Vos sos hijo del diablo. Dice que, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Es decir, que esa isla de Chipre también pertenecía al Imperio Romano. Roma había acaparado toda esa zona, ¿no es cierto? Era el imperio, pero en Judea, en Jerusalén, en las partes había reyes, había tetrarcas y otro tipo de autoridades delegadas por el Imperio Romano, ¿no es cierto? Pero acá en esta isla, que era chica, ¿no es cierto? Aparentemente era chica, Chipre, era un procónsul. El procónsul no tenía que rendirle cuentas al emperador, sino que él tendría que rendirle cuentas al que el emperador había puesto en Judea, esa zona allí, ¿no es cierto? No dependía de, aunque todo era para lo mismo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo podemos decir? Por ejemplo, acá, un edil tiene que rendirle cuentas al intendente, y el intendente recién al presidente, una cosa así. El procónsul era así la tarea de este hombre, Sergio Paulo. Dice acá que era varón prudente. En algunas versiones dice que era varón inteligente. Y uno cuántas veces ve personas que son inteligentes, que son prudentes, y que creen a cualquier cosa. Pasa así, ¿no? Así que la inteligencia no sé hasta dónde, hermano, porque tienen tanta inteligencia, tienen tanta prudencia y se dejan envolver. ¿Cuántas veces veo así? Gente que estudia pobreza, un médico, una persona que estudió, lo que sea, no sé, y ahí está envuelto con un brujo, creyendo en el zodíaco, creyendo en todo. Y dice que era varón prudente, varón inteligente, pero estaba, ¿no es cierto?, regado con ese brujo que lo tenía allí. Seguramente este brujo, este mago, cuando dice mago, por lo general, hermano, y pero dice también falsos profetas, cuando dice mago, por lo general son esas personas que son astrólogas, ¿no? Que creen en los astros, que los astros dominan y tienen que ver con el destino de las personas y cosas así. Y ahí lo tenía, ¿no es cierto?, enredado este pobre Sergio Pablo. Pero Sergio Pablo se ve que en su corazón, en su alma, anhelaba algo, la verdad. Amén, eso no le satisfacía. Entonces, por eso dice que deseaba oír la palabra de Dios. Llamando a Bernabé y a Saulo, seguramente se enteró, ¿no es cierto?, que andaban estos evangelistas, estos misioneros predicando la palabra, y los llama a su oficina. Seguramente este brujo, este mago, sería su secretario, tal vez, que estaba ahí, ¿no es cierto? Sería allí el secretario del procónsul, ¿no? Que estaba ahí. Amén. Y el procónsul entonces llama a los misioneros porque dice que deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Ya Lucas no quiere decir, no dice, pero le resistía a Jesús, porque con lo que él supo después del centro no era hijo de Jesús, era entonces Elimas. Amén. Le resistía. ¿Usted entiende, hermano, lo que es cuando una persona está resistiendo? Los días el hermano nos contaba de una situación que vivió y dijo, estaba como el mago, como el Ima, y yo digo, sí, porque está resistiendo, está hablando y está resistiendo o poniendo traba o diciendo lo contrario, o haciendo tanta cosa para que la persona que quiere no reciba. Qué tremendo, eso ¿no es cierto? Entra la ira santa. El Hijo de Dios, sí. Hace 12 años yo estaba hablando con un muchacho que había cometido un error y tenía peligro que lo echaran. Estaba yo hablando con él, hablando del Señor. Estaba casi a punto de entregarlo al Señor, aparece otro compañero y empezó a perturbar ahí. Y se agarró él la conversación ahí, diciéndole que le apostaba un tabaco, que no digo que le
del trabajo y ya se fue por otro lado. Es tremendo, ¿no es cierto? Y uno entra como una ira santa, ¿no es cierto? Porque es que es el diablo mismo queriendo entorpecer eso, ¿no? Y el Espíritu Santo vino con poder sobre Pablo, ¿no? Que dice, entonces Pablo, que también es Pablo, ahí comienza, ¿no es cierto? Ahí en adelante, en el libro de Hechos a mencionarlo a Saulo como Pablo, porque es el mismo nombre, pero Pablo es el nombre romano, vamos a decir. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Pablo ya estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando Ananías oró por él, fue lleno del Espíritu Santo. Pero son esos momentos, hermanos, que el Espíritu Santo viene con poder, viene de una manera sobrenatural sobre una persona, de una manera especial, porque necesita ese poder para enfrentarse a esa situación tan difícil, ¿no? Gloria a Dios. Eso es lo que pasó, no es que fue bautizado ahí, ella tenía el Espíritu Santo. Lo vino como usted ha enfrentado de repente con una persona en una situación difícil, pero el Espíritu Santo me dio palabra. Y no, eso que le viene, ese poder, amén, adicional podemos decir, sobre el Hijo de Dios. Amén. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole los ojos, que lo encaró. Amén. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Es decir, que lo reprendió, ¿no? Hijo del diablo, ¿qué vas a hacer para Jesús? Vos sos hijo del diablo, ¿qué vas a ser hijo de Jesús? Enemigo de toda justicia. Así es, ¿no es cierto? Aquel que se opone a Cristo, enemigo de toda justicia. Y hermano, y hay tantas maneras, ¿no es cierto?, que se presenta el enemigo de toda justicia. A veces un familiar, a veces viene con Santa María, a veces viene ofreciéndote algo mejor, algo que a la vista, ¿no es cierto?, es más atractivo. Amén, pero es el enemigo de toda justicia. Allí en Mercedes también nos pasó cuando hablamos con esta vida para decir si van a seguir con nosotros congregándose o no. Y bueno, y estaba Juanita compartiendo la palabra allí y dirigiendo, y dio la oportunidad si alguien quería aceptar al Señor o reconciliarse. Y este hombre estaba resistiendo él, y se notó, notábamos, hasta los familiares notarían en ese momento que él estaba resistiendo, y en un momento una muchacha dijo, yo quiero, y él dijo, no, pero acá todo ya, y ahí dio a conocer realmente lo que él era, ¿no? Se manifiesta. Se manifestó de una manera tremenda diciendo, acá ya todos aceptaron, y entonces allí los tres de acuerdo dijimos, la salvación es personal. Y fue tremendo como el Señor, allí vimos realmente la potencia del Espíritu Santo, que Juanita que estaba enfrente compartiendo, que cómo lo reprendió y le dijo, no, esto es así, y la muchacha dijo, yo quiero igual, y allí prevaleció el Señor en ese momento. Es tremendo, pero es así, ¿no? Que Dios nos ayuda, hermanos, porque eso es normal, que espere que acontezcan esas cosas, hermano, porque ¿qué digo? Qué tremendo, porque si una persona normal sería, bueno, yo no quiero que haga lo que... Pero no, así es el diablo, ¿no? Porque el diablo está perdido, sabe que le espera al lago de fuego y quiere llevarse a la mayor cantidad con él. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Porque, ¿por qué el diablo por qué no quiere ser solo el perdido? Cuanto más arrastre, mejor para él. El enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y esa palabra, no cesarás. Hablándole de que de antes, porque cesar es algo, no cesarás, como diciendo, hace rato que venía trastornando. No solo ahora en ese momento que se manifestó de esa manera, hace rato con su engaño, con su arte mágica, eso venía trastornando, venía engañando. Entonces ahí tenía la oportunidad de dejar eso, de abandonar toda esa maldad, y no le dice, ¿no cesarás? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y ahí viene, ¿no es cierto?, qué tremendo un castigo, ¿no es cierto?, porque fue de parte de Dios, porque aunque Pablo lo pronunció, ¿no es cierto?, es como hemos dicho en otras oportunidades, no es que... ¿Cuánto fue que dijimos que a veces la gente dice de Pedro cuando aquí fue que reprendió, que vimos nosotros? Que algunos se enojan y dicen que a Simón, ¿no? Cuando Pedro le dijo, dinero perezca contigo, que hay gente, ¿no es cierto?, que dice que Pedro lo maldijo, pero
es Dios el que hace. En nosotros no está el poder para bendecir y para es Dios. Uno proclama, ¿no es cierto? Gloria a Dios, pero por eso nosotros tenemos que tener temor los hijos de Dios y que nos maldigan. Como decía Salmista, maldigan ellos, pero bendices tú. Amén. Con tu bendición me alcanza. Los demás que hagan lo que quieran. Amén. Pero nunca los hijos de Dios tenemos que tener miedo. Ay, que me maldijo, que me desea, que hasta ella oró contra mí. Me acuerdo que alguien decía, los que oran en contra. No, un pastor decía, los que oran en contra. Yo no entiendo eso, oran en contra. Si la oración es Dios el que responde. Dios conoce los corazones. No podemos tener temor por eso. Porque seguramente que habrá quienes oran en contra. Señor Jesús, que se cierre esa iglesia. No, ellos están orando en contra. Y habrá tal vez. ¿No? Que se vayan todos allí. Están orando en contra, pero ¿quién es el que va a actuar? Si es de Dios nadie lo puede cerrar. Que si es de Dios nadie lo puede cerrar. Amén, amén. Gloria a Dios. Y acá, hermanos, también, ¿no es cierto? Fue el Espíritu Santo a través de Pablo, amén, que en una ira santa, ¿no es cierto?, profirió un milagro negativo sobre este hombre, ¿no? Le dijo, oh, hijo de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo, tampoco fue, ¿no es cierto?, algo definitivo, ¿no? Y inmediatamente dice, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Y qué tremendo la persona que estaba en la oscuridad, que tuvo la oportunidad de encontrar la luz, de salir de la oscuridad a la luz, y no quiso, y vino la oscuridad, estaba en la oscuridad espiritual, y vino la oscuridad física sobre él. Y dice que y uno se puede imaginar a esa persona allí, ¿no es cierto?, soberbia, porque todos los que están de parte del enemigo son soberbios, son arrogantes, ¿no es cierto?, hablando despectivamente, sin temor, amén, manifestándose así lo que había en su corazón, y de repente que venga ese juicio, amén, y humillado allí, pidiendo que lo agarraran porque no sabía ni dónde estaba parado. Y dicen, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. Viendo ahora eso negativo, pero fue un milagro y creyó. ¿Y cuántas veces? Esto es un milagro, hermano. Un milagro negativo, un milagro de juicio, pero muchas veces la palabra de Dios encontramos que Dios hace milagros negativos, ¿no es cierto? Cuando aquellos los hirió con ceguera, aquellos de Sodoma, ¿no es cierto? Cuando hirió con ceguera aquellos que estaba después Eliseo, ¿no es cierto? ¿Cuándo más? Yo me acordaba hoy de otro pasaje que Dios actúa, ¿no es cierto?, con juicio, pero la gente ve que Dios es real, que Dios tiene poder. Cuando se abrió la tierra y tragó. Amén. Cuando se abrió la tierra, ¿no es cierto?, que tragó a aquellos que se oponían, ¿no es cierto?, a la obra del Señor. Amén. Los osos, ¿no es cierto?, que salieron y mataron a aquellos que se burlaban del siervo de Dios. Y cuántas vemos muchas cosas así, cosas que son negativas, son milagros negativos, pero la gloria de Dios se ve, ¿no es cierto?, y el juicio de Dios, amén, se efectúa sobre aquellos, ¿no es cierto?, que se oponen a los caminos rectos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar por acá. No sé si alguien más quiere aportar algo, hermano, de esto. Lo maravilloso es el Señor. Amén. Bueno, vamos al resumen. Hechos 13. Comienza el primer viaje misionero de Pablo. Punto A. Saulo y Bernabé son llamados y enviados por el Espíritu Santo. Versículo 1. Las personas en la iglesia de Antioquía. Versículo 2. El Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo. Versículo 3. El envío de Saulo y Bernabé. Punto B. Ministerio en las ciudades de Seleucia, Salamina y Pafos. Primera parada, Seleucia, que allí no dice nada, ¿no es cierto?, se predica. Versículo 5, la isla de Chipre, la ciudad de Salamina, en la costa este. Versículos 6 y 7, conociendo al procónsul romano en Pafos. Versículos 8 al 12, la
resistencia de Elimas, el mago, que hasta allí está el versículo 12. Y ahora las preguntas. Pregunta 1. ¿Quién llama a Bernabé y a Saulo? Pregunta 2. ¿Quién los envió? Y pregunta 3. ¿Qué hacía Elimas? Que Dios les bendiga.